Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10. Vamos a leer, gloria al Señor, del verso 1 al verso 6. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, aleluya, capítulo 10, verso 1 al verso 6. Leemos la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Amén. Mi buen Dios y Padre que estás en los cielos, alabo tu santo nombre y te doy gracia, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, en el nombre de Jesús, te pido en este momento que tomes control de mi vida, me des tu gracia, la unción de tu Santo Espíritu para transmitir esta palabra. Permite que esta palabra, Señor, ministre a mi vida y a tu pueblo de manera especial. A todos los que nos ven y nos oyen, Señor, que puedan ser bendecidos a través de tu palabra. Que mientras tu palabra es predicada, tú obres milagros en los enfermos, libere los cautivos, rompa las cadenas y nos bendiga de manera especial. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, te adoramos y te damos gracias, Señor. Gloria a Cristo, aleluya. Bendito sea el Señor. Siéntese, amado hermano, por favor, sin dejar de alabar, de exaltar y de glorificar el nombre precioso de Cristo. Quiero hablar la palabra de Dios en esta hora bajo el título El peligro del exceso de confianza. El peligro del exceso de confianza. Gloria al Señor. El apóstol Pablo apela a la historia y usa el trágico ejemplo de los israelitas para amonestar a los corintios, y lo hace con el propósito de corregir esa falsa seguridad y ese exceso de confianza que había en ellos, y usa a los israelitas, apela a la historia para precisamente amonestarlos a ellos. Miren, los israelitas habían gozado de muchos privilegios, de grandes bendiciones de parte de Dios, pero a pesar de haber disfrutado de esas grandes bendiciones y privilegios, habían caído bajo graves castigos por causa de su pecado. Todos habían disfrutado de la bendición de Dios, pero como dice la palabra del Señor, pero de todo, no de todos ellos se agradó Dios por causa de su pecado. Mire que esa misma amonestación que el apóstol Pablo hace a los corintios es la misma amonestación que el Señor nos hace hoy a través de su palabra a la iglesia. Porque de igual manera, así como los israelitas disfrutaron de grandes privilegios y bendiciones de parte de Dios, así como la iglesia en Corinto disfrutó también de grandes privilegios y de bendiciones de Dios,
la iglesia, usted y yo, hoy gozamos también de grandes bendiciones. ¿Cuántos creemos que gozamos de grandes bendiciones? Gozamos de grandes privilegios. Dios nos ha bendecido de manera especial. Disfrutamos de privilegios maravillosos de Dios, hermosos. Los pastores somos conscientes que estamos disfrutando de grandes bendiciones. Disfrutamos de grandes privilegios, cosas que ni siquiera habían pasado en un momento por nuestra cabeza, pero Dios ha sido bueno y nos ha bendecido y nos ha llenado de muchos privilegios. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Pero la pregunta es, ¿estaremos agradando al Señor? ¿Estaremos haciendo su voluntad? ¿Seremos agradables delante de Él? Alabado sea el Señor. Tengamos en cuenta estos textos que hemos leído. Quiero resaltar en primer lugar que el apóstol Pablo nos enseña, hablando de los israelitas, que ellos disfrutaron de muchos privilegios. Usted mira del verso 1 al verso 4, el apóstol comienza a enumerar, a mostrar, a hablar de los privilegios y de las bendiciones, de los milagros portentosos de Dios que ellos disfrutaron. Por ejemplo, mire que dice el verso 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, y comienza a mencionar, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Entonces comienza a enumerar esas bendiciones. Una de las bendiciones y de los privilegios que tuvieron fue que todos estuvieron bajo la nube. Amén. Eso está registrado en Éxodo capítulo 13, verso 21 y verso 22. Usted sabe que ellos salen de Egipto y Dios va con ellos, va delante de ellos. De día era una columna de nube en ese desierto para que el sol no los destruyera. De noche se convertía en una columna de fuego para ayudarlos en medio del frío, pero al mismo tiempo para alumbrarles el camino, para que ellos continuaran, para que ellos avanzaran. Mire que de día era una columna de nube, pero de noche era una columna de fuego. O sea, de día bajo la nube y de noche bajo el fuego, como dice el coro. El propósito de Dios era que su pueblo no se detuviera ni de día ni de noche, que pudieran marchar. Y por eso en el día su presencia era como una columna de nube, pero de noche su presencia era como una columna de fuego para protegerlos, para guiarlos y para que ellos no se detuvieran en el camino. Pero me llama la atención que aquí dice todos, ninguno se quedó fuera de la nube, todos estuvieron bajo la nube. Pero luego dice el mismo verso 1, y todos pasaron el mar. Todos bajo la nube y todos pasaron el mar. Éxodo capítulo 14, verso 21 y verso 22. Usted conoce la historia, sabe cuando Moisés extendió su vara, el mar rojo se dividió y el pueblo comenzó a pasar en seco. No se quedó ninguno al otro lado, todos pasaron. O sea, todos disfrutaron de ese gran milagro, de esa poderosa bendición. Pero luego dice algo más el verso 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces, todos en Moisés fueron bautizados. Mire, aquí hubo algo maravilloso. El pueblo entero fue bautizado. El ministro que ofició ese bautismo colectivo, masivo, fue Moisés. Mire que el mar se divide, el pueblo comienza a entrar. El mar está aquí de una pared de mar acá y otra pared de mar acá. Y luego el pueblo entra por ese callejón seco y luego la nube
la nube va cubriéndolos encima. O sea, hubo un bautismo por inmersión, porque fueron sepultados totalmente. El mar les servía de paredes, pero la nube iba por encima de ellos. Fueron todos en Moisés, por eso dice, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. O sea, todos, fue un bautismo por inmersión. Pero luego dice, alabado sea el Señor, el verso 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Verso 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. O sea, mire de todos los privilegios que disfrutaron. La nube de día, alabado sea el Señor, la columna de fuego de noche, todos pasaron el mar, en Moisés todos fueron bautizados, y no solo eso, todos comieron el pan, todos bebieron de la copa de la roca. O sea, disfrutaron hasta de la Santa Cena. No solo fueron bautizados, también comieron el pan y también bebieron de la roca. O sea, salieron del bautismo y a participar de la mesa del Señor. Todos. Todos. Pero luego dice también, alabado sea el nombre del Señor, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces usted puede ver que todos, aquí dice, todos disfrutaron de estos privilegios. Todos fueron testigos de esa bendición. Todos fueron testigos de ese mover precioso de Dios, de esa manifestación extraordinaria del poder de Dios. Pero mire que esos privilegios y esas bendiciones que ellos tuvieron los llevó a un exceso de confianza peligroso, porque dijeron, oye, nosotros estuvimos bajo la nube, nosotros vimos cómo el mar Rojo se dividió y pudimos pasar por en medio, teniendo paredes de agua a la derecha y paredes de agua a la izquierda, y ver cómo la nube iba encima de nosotros. Fuimos bautizados, el Señor nos bautizó a todos en el mar Rojo. Y luego salimos de ahí a participar del maná, a participar de milagros extraordinarios de Dios. Pero eso los llevó a un exceso de confianza peligroso, porque a veces los privilegios, a veces las bendiciones, a veces los tratos de Dios nos puede llevar, si nos descuidamos, a un exceso de confianza, a confiarnos en nosotros mismos y a decir cómo me usa Dios, cómo me utiliza Dios. Es que no hay otro como yo. Qué habilidades las que tengo, qué talentos los que tengo, qué trato de Dios conmigo tan especial. Y a veces llegamos a creer que somos los niños consentidos de Dios en la iglesia. A mí me dijo una hermana en una ocasión, es que a mí Dios me consiente. A mí Dios, no sé, Él me consiente demasiado. Le dije yo, sí, Él es un padre muy amoroso. Digo, pero es que conmigo se pasa de calidad. A mí me consiente yo soy la niña consentida de Dios. Esos excesos de confianza son peligrosos, porque mire lo que dice el verso 5, y esta parte es triste. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Qué bueno que hubiera dicho, y de todos se agradó Dios, pero no dice eso. Todos disfrutaron las bendiciones de Dios, todos disfrutaron de estos privilegios de Dios, pero dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios. Entonces usted puede ver en segundo lugar que los israelitas fallaron trágicamente. A pesar de todos los privilegios que tenían,
Estos privilegios no los llevaron a rendirse a Dios, a someterse a Dios, sino que los llevó a un exceso de confianza, a creer que porque Dios hacía todas estas cosas en medio de ellos, ellos podían usar esa libertad para vivir como quisieran, para actuar como a ellos mejor les pareciera. Alabado sea el Señor. Y con Dios no iba a haber problema, pero se equivocaron y le fallaron a Dios. Por eso dice el verso: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y de ahí comienza a mencionar, del verso 7 en adelante, comienza a mencionar las cosas que ellos hicieron, que hicieron que Dios no se agradara de ellos, que hicieron que Dios se enojara con el pueblo. Mire, y comienza, vamos a mirarla de manera rápida. Dice que fallaron en la idolatría. Usted mira el verso 7: ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Usted sabe que esto hace referencia al becerro de oro. No vamos a entrar en detalle por razón del tiempo, pero mire que ellos le fallaron a Dios. A pesar de esos privilegios, Dios no se agradó de la mayoría de ellos, porque se volvieron idólatras. Hoy no adoramos ídolos, pero el Dios de muchas personas puede ser aquello que ocupa el primer lugar en su vida. El Dios nuestro puede ser la familia. El Dios nuestro puede ser la casa. El Dios nuestro puede ser el carro. El Dios nuestro puede ser el dinero, puede ser el trabajo. Muchas cosas que están ocupando el primer lugar en nuestro corazón. De pronto no adoramos hoy imágenes como lo hacíamos antes, pero llevamos dioses guardados en nuestro corazón. Y a pesar de que adoramos y exaltamos a Dios, pero hay cosas que ocupan el primer lugar en nuestro corazón y van desplazando a Dios de nuestra vida. Alabado sea el Señor. Pero no solo eso, no solo fallaron en la idolatría, fallaron también en el área sexual. Usted mira el verso 8, dice: ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Y hace referencia a Números capítulo 25, verso 1 y el resto del pasaje. Esta mañana Dios nos ministraba de una manera linda a través de su palabra. Mire que la palabra nos enseña que mientras estemos en esta naturaleza carnal y caída, nos asaltarán las tentaciones. Solo un apasionado amor por la pureza nos puede salvar de la impureza. Solo un apasionado amor por agradar a Dios, por servir a Dios, por hacer la voluntad de Dios, nos va a librar, nos va a guardar. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Nos va a llevar a aborrecer el mal y a amar lo bueno. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Bendito sea Dios. Mira, y fallaron en otras áreas. Fallaron también cuando trataron de jugar con la paciencia de Dios. Y tentaban y daban guerra y una cosa, y cuando no era por un lado era por otro. Se quejaban por todo. Si había comida no les gustaba, y si no había comida tampoco. Si había agua, malo, y si no había agua, malo también. Había problemas. Si había carne, malo, y si no había carne también era un problema. Todo era un problema para ellos, hasta que llegó el momento que le dijo Dios a Moisés: aparte de esa gente que los voy a acabar a todos. Oye, cansaron a Dios. Les dijo: ya me han tentado 10 veces. O sea, Dios se la llevaba contaditas. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Y no solo eso, no solo fallaron. Mire, uno no puede jugar con la paciencia de Dios. Uno no puede jugar con la paciencia de Dios. Bendito sea el Señor. Cuando uno comienza a jugar con el pecado,
Uno se olvida que la paciencia de Dios para con la persona, para con aquel que persiste en el pecado, la paciencia de Dios tiene límites. O sea, llega el momento cuando Dios dice: no más con usted. No más con usted. Se ve que le dice: 10 veces me han tentado. Ya Moisés rebosó la copa. La paciencia de Dios para aquel que persiste en el pecado tiene límites. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Fallaron, y usted ve que los menciona, por ejemplo el verso 9, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Estos son pasajes que usted y yo conocemos. También fallaron en lo de la murmuración, porque como decíamos, ellos murmuraban por todo. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Los israelitas se quejaban de todo: por la comida, por el agua, por el liderazgo, por todo, hermano. Por todo se quejaban. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Que el Señor nos ayude a nosotros, porque a veces a uno le pasa lo mismo. Amén. Mire, hoy hay gente en las iglesias que se queja de todo. De todo, de todo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero mire que, como les decía anteriormente, alabado sea el Señor, solo un apasionado amor por la pureza, por agradar a Dios, por servir a Dios, nos va a llevar a cambiar, a ser diferentes, a agradar al Señor, a hacer su voluntad y a no perder esas bendiciones que Dios nos ha dado. Alabado sea el nombre de Cristo para siempre. O sea, solo ese amor profundo por Él nos va a llevar a aborrecer el mal y a amar lo bueno. Porque es que una cosa es que yo le saque el cuerpo al pecado y otra cosa es que lo aborrezca. Porque yo puedo estarme alejando del pecado y no aborrecerlo. O sea, yo puedo decir no, con este pecado no, pero en el corazón estoy diciendo cómo me gusta, cómo quisiera practicarlo. Y huimos y corremos y decimos no, y no peco, y no voy a pecar, y no voy a hacer tal cosa, no voy a murmurar, no voy a fallar en el área sexual, no voy a fallar en esto, no voy a fallar en aquello, y me alejo. Corro y me escondo por allá en una urna, en un lugar, y me encierro, y aquí me quedo hasta que me pase esta situación. Pero si no lo aborrezco, o sea, el Señor no solo me dice huya, corra, me dice aborrezca. Ame lo bueno y aborrezca lo malo, para que pueda guardarse y pueda vivir para mí. Porque yo le puedo, reitero, puedo huirle a una situación, a un pecado, a un fracaso, pero puedo huirle y no aborrecerlo. Me voy, gracias a Dios no pequé, no fallé, pero en el corazón llevo como esa y allá de lejos volteo a mirar y digo no puedo. Y el pecado me hace así y yo digo pues, pero no puedo. ¿Sabe qué es lo que a veces no nos lleva a pecar? No es el temor a Dios y no es el amor a lo bueno, sino el temor a las consecuencias. Porque a veces yo también puedo sacarle el cuerpo a una tentación y a un pecado, no porque quiera sacarle el cuerpo de verdad, sino porque digo, uy, Dios mío, pero si yo lo hago, eso me pide en la iglesia, de una. Mi esposa, además de darme con la olla de presión, me bota de la casa. Y hay el temor, ¿qué van a decir mis compañeros?
mis compañeras? ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué va a decir? Y nos sentamos a pensar, sangre de Cristo tiene poder. Dios mío, lo que va a decir fulano, eso me van a sacar por radio, por televisión, por todos los medios. Yo tan popular que he sido y ahora va a quedar como un zapato. Todo mundo, mi imagen, mi prestigio, mi popularidad, mi fama, va a quedar por el piso. Todo mundo se va a burlar de mí. Yo no me aguantaría eso, porque yo he sido una persona muy conocida, muy popular, de mucho arranque, de mucho ambiente. En la iglesia he sido muy conocido, de mucho ánimo, de mucho ambiente espiritual. Dios mío, ¿en qué me he metido? Y le dice al pecado: hoy no, porque pienso en las consecuencias. Y es muy bueno uno pensar las consecuencias que le va a traer sus acciones. Pero además de huirle, qué bueno es que yo le diga al Señor: Señor, tenga misericordia de mí, de verdad. Porque yo le estoy huyendo a esta situación, no porque quiera huirle, le estoy huyendo porque tengo miedo de las consecuencias, tengo miedo de los resultados que me van a venir encima por esto. Pero si no fuera por eso, yo me desbarataría, yo me volvería nada, yo me entregaría al pecado y le diría: salve mi alma, yo estoy grave, Señor. Yo, lo único que me sostiene es un ministerio, lo único que me sostiene es la imagen, es el que dirá de la gente. Pero por favor, trate con mi vida, que yo ame la pureza, que yo ame la verdad, que lo que no me lleve a pecar no sea el miedo a las consecuencias, sino el temor a Dios, sino el respeto a Dios, sino la honra a Dios. Y si es el temor a Dios lo que no nos lleva a pecar, y si es el amor a Dios lo que no nos lleva a pecar, hermano, vamos a perseverar, vamos a permanecer. Van a pasar los años y vamos a estar firmes, vamos a continuar, no nos vamos a quedar en la mitad del camino. Pero si es el miedo a perder una posición, a perder esto, a perder aquello, el día que no tengamos eso, apague la luz y vámonos. Que el Señor nos ayude. ¿Qué es lo que me lleva a mí a mantenerme en la iglesia? ¿Qué es lo que me lleva a mí a mantenerme sirviendo a Dios en una congregación? Porque a veces lo que me tiene a mí en una congregación es el cargo que me han dado, es la responsabilidad, es porque soy un músico, es porque soy el ujier, es porque soy el portero, es porque soy esto, porque soy aquello, es porque tengo un compromiso en la iglesia, es lo que me sostiene ahí. Mi pregunta es: el día que no tenga ese compromiso, el día que no tenga esa responsabilidad, el día que no tenga ese privilegio, ¿qué va a pasar con usted? Yo voy al ayuno porque yo soy líder y me toca estar ahí en el ayuno, porque ¿qué va a decir el pastor si no me ve a mí en el ayuno? A este líder, vea, no sale con nada a pedirle el cargo. Y yo voy a esto por aquello, o sea, y es el temor a que me pidan un cargo, a que me saquen de un grupo, a esto o aquello, lo que a veces me mantiene ahí, lo que sostiene a veces mi vida espiritual. No es la gracia de Dios, no es la bendición de Dios. Mire, yo puedo ser pastor y a veces lo que sostiene el pastorado de una persona no es la experiencia con Dios, no es un verdadero encuentro con Dios. A veces mi vida espiritual gira alrededor del ministerio y funciono porque soy un ministro, porque soy un pastor, porque soy un líder. Pero yo me pregunto, el día que no lo sea, ¿qué va a pasar conmigo? Voy a seguir asistiendo a culto, voy a seguir viniendo a la iglesia,
Mire, hay gente que usted le quita una responsabilidad y no vuelven más a culto. Les pide una responsabilidad, hermano, y como dicen, se malogran, se indisponen, pelean hasta con la sombra, pelean con todo lo que se le encuentre en el camino. Es una situación terrible. No, hermano, qué bueno es mantener nuestra comunión con Dios por encima de todas las cosas. Si nos dan un privilegio en la iglesia, amén, gloria a Dios. Pero el día que nos digan no puede continuar con esto, que yo pueda seguir adorando, que yo pueda seguir exaltando, que pueda seguir dándole gloria al Señor, honrando al Señor, sirviendo al Señor. Mire, mi primer pastor era bastante complicado y le andaba uno duro. Yo les he dicho en varias ocasiones, una vez hubo una situación ahí con un hermano, y esas cosas que a veces en la iglesia pasan, que a uno le da risa, y nos veíamos y nos acordamos del suceso y nos reíamos. Llegamos al culto un domingo en la tarde. Yo era el copastor, era el tesorero, era el líder de evangelismo, era el líder de culto relámpago. Bueno, eso era una orquesta completa. Y entonces estaba ya en la última, habíamos llegado del culto evangelístico. Yo estaba a este lado y el otro hermano aquí. Y nos miramos y nos dio risa pero no a carcajadas, sino así como usted se está riendo, sin escándalo. Y el pastor se dio cuenta. Dijo: voy a hacer un paréntesis, porque llegaron unos payasos al culto. Como yo no sé hablar, y comienza, hermano, con la candela. Yo decía: Padre Celestial, y eso que es mi colaborador, el futuro pastor, y suelta en la carcajada. Futuro pastor, riéndose de mí. Y después que me da ese tremendo regaño, me hace el favor y se levanta de esa silla y se me sienta acá. Y yo me levanto, pero no le dijo nada al otro, sino solo a mí. Y yo vengo por ese pasillo, hermano, es como cuando uno va para ser sacrificado. Los de la derecha y de la izquierda me miraban de arriba abajo y yo pasaba, Dios mío, y me senté ahí. Dijo: algún día cuando esté predicando, si es que Dios le concede esa oportunidad, se le van a reír en la cara. ¿Ya? ¿Usted qué hubiera hecho, colaborador, con todo ese saludo amistoso del pastor? ¿Hubiera seguido en la iglesia? Claro, yo digo, yo no lo haría, yo no lo hago, pero bueno, a mí me pasó. Y luego pasó un tiempo y no me colocaba a dirigir ni a predicar. Pues yo sabía que no estaba en disciplina porque tomaba Santa Cena, y yo pasaba hasta con miedo a tomar la Santa Cena. A ver si ¿y usted qué hace ahí? No, al menos me dejaba tomar. Yo decía: parece que no estoy en disciplina. Duró como 6, 7 meses que no me pasaba a nada, hermano. Luego, en un culto, bueno, me pasó, me echó el brazo encima y: este es mi hijo, decía. Y le dijo: como mucho de usted debe estar, porque andándole en la cabeza, no, él no ha pecado, él no estaba en disciplina. Yo lo puse a prueba.
Porque la Biblia dice que a los colaboradores hay que probarlos. Y como él siempre es el que me dirige y yo no estoy, es el que predica y lo envío a tal parte y lo envío a aquella iglesia y le corté todos los servicios a ver qué iba a hacer, a ver si iba a seguirse congregando, a ver si iba a seguir viniendo a los ayunos, a la vigilia. Pero ustedes mismos se han dado cuenta que está en la vigilia, o sea, él no ha cambiado en ese sentido. Me dijo, lo felicito, hijo, siga adelante. Yo buscando al Señor y me pegó ese abrazo y yo, ay, Padre. Démosle ese aplauso fuerte al Señor. ¿Usted qué hubiera hecho, colaborador? ¿Usted qué hubiera hecho, hermano de la iglesia? Ay, al pastor, ¿qué le pasará conmigo? ¿Se ha dado cuenta que no me ha puesto a nada? Oh, hermano, si podemos hacer algo, amén. Y si no se puede hacer, amén también. A usted y a mí nos llamó el Señor para ser salvo, para agradarle, para buscarle. Hermano, en ese tiempo en el que usted se siente que está como en el anonimato, que nadie se acuerda de usted, que nadie piensa en usted, que nadie habla de usted, que no se le tiene en cuenta para nada, no se preocupe, no se angustie. Aproveche ese tiempo de aparente anonimato para buscar a Dios, para honrar a Dios, para rendirse en la presencia de Dios. Deje que sea Dios el que lo levante, el que lo coloque, el que lo ponga en un lugar. Alabado sea el Señor. Pero ellos le fallaron a Dios. Disfrutaron de todos esos privilegios, pero de los más de ellos no se agradó Dios. Bendito sea el Señor. Y dice el verso 6: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codician. O sea, el apóstol le estaba diciendo a los corintios: ustedes tienen que tener cuidado. Israel era el pueblo de Dios y pensaron que por esos privilegios podían actuar como ellos querían y fracasaron. Dios no se agradó de la mayoría de ellos. Y dice: y quedaron postrados en el desierto. Dios los fue dejando en el desierto. Dios permitió que esa gente que no valoró los privilegios que Él le había dado fueran quedando en el desierto. Bendito sea el Señor, que el Señor nos ayude. Y en tercer lugar, para terminar, la historia de Israel nos enseña que los que disfrutan de los mayores privilegios de Dios no están a salvo del fracaso. El hecho de que yo disfrute de privilegios y de bendiciones de Dios, eso no me debe llevar al exceso de confianza. El hecho de que yo disfrute de privilegios de Dios en mi vida, eso no me hace inmune a la tentación y al pecado. Yo tengo que tener cuidado. Yo no tengo que permitir que un privilegio, que una bendición se me suba a la cabeza y me lleve a una posición de llegar a creer que, bueno, lo único que me faltan son las alas y las aureolas para ser un ángel y volar al cielo ya. No, usted y yo seguimos siendo de carne y hueso. Nos sigue dando hambre, nos sigue dando sueño. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Gloria a Dios para siempre. Mire, el apóstol Pablo insiste en la necesidad de la vigilancia. No importa cuántos privilegios y bendiciones estemos disfrutando, no permitamos que el exceso de confianza se apodere de nosotros, porque eso es peligroso. Hay que vigilar, hay que estar a la expectativa, hay que estar pendiente, hay que ser cuidadoso. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, los israelitas estaban tan confiados de ser el pueblo escogido por Dios y de gozar de tantos privilegios, mas sin embargo fracasaron. Somos el pueblo de Dios, pero le fallaron y no se agradó Dios, y en el desierto quedaron postrados.
Entonces el apóstol Pablo está usando este ejemplo y le está diciendo a los de Corinto: ustedes que se sienten tan seguros, porque usted mira cuando él escribe esta carta a los Corintios para tratar los problemas que en ellos se daban, porque era una iglesia espiritual, pero al mismo tiempo era una iglesia problemática, dividida. Mire, dice el apóstol que a esta iglesia no le faltaba ningún don. Pero así como no le faltaba ningún don, no le faltaba el celo, no le faltaba la contienda, no le faltaba la disensión. O sea, vivían en problemas, a tal grado que el apóstol Pablo dijo: yo cómo los trato a ustedes, como a espirituales o a carnales. Porque es que tienen todos los dones. Imagínense uno en una iglesia donde están todos los dones. Es una iglesia maravillosa. Una iglesia donde están todos los dones. Viene un enfermo, el del don de sanidad, ¿dónde está? Aquí estoy, pastor, ore por él. Un ciego, el de los milagros, aquí estoy, ese es trabajo suyo. Hay una situación compleja, no sabemos cómo resolver. ¿Dónde está el de palabra de sabiduría? Aquí estoy, venga, resuélvame esto. El de discernimiento de espíritu, o sea, una cosa tremenda. Una iglesia con todo ese equipo. Hermano, uno va a decir: a esa iglesia no se le mete el diablo por ningún ladito, pero se le había metido. Y el apóstol les está diciendo: tengan cuidado, porque ustedes con dones y todo, si se descuidan, van a fracasar. Van a caer. Ese exceso de confianza. Y además de tener dones, tenían unos predicadores, uy, hermano, de lujo. Un maestro como Pablo. O sea, tenían la bendición de tener tantos predicadores que se dividieron dentro de la iglesia. Y un grupo decía: es que nosotros somos los de Pablo. Y el otro decía: usted de Pablo, pues nosotros somos de Pedro. Y Pedro fue primero que Pablo. ¿Sí o no? Aquí en la iglesia el primero fue Pedro. ¿A quién le dio el Señor la llave para abrir la puerta de la predicación? ¿A Pablo o a Pedro? No, pues fue a Pedro. Entonces nosotros somos los de Pedro. Otro le dijo: Pablo y Pedro le quedan en pañales a Apolo. Apolo es un orador terrible, un evangelista. Uy, qué palabra. Nosotros somos de Apolo. Y aparece otro grupito y dice, para cerrarles la boquita a todos: nosotros somos de Cristo. Y ahí estaban. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces el apóstol les dice: si ustedes no tienen cuidado con dones y todo, van a caer, van a fracasar. El exceso de confianza nos puede llevar al fracaso. Mire, alguien decía en una ocasión, hablando sobre el tránsito y las señales, y decía: es más peligroso, es más fácil que sufra un accidente la persona que ya sabe conducir que el que está aprendiendo. Dijo: el que está aprendiendo es muy cuidadoso. Y yo lo escuchaba y decía: pues si yo aplico eso a mí, sí. Yo cuando estaba comenzando a conducir, llegaba a una esquina y venía un carro allá a una cuadra todavía, yo esperando a que el carro pasara para luego pasar. Iba a entrar al centro. Cuando ya fui al centro de la ciudad a conducir, hermano, eso sudé, cosa terrible. Y uno es cuidadoso, pero después que uno ya cree que sabe, viene el carro ahí a 5 centímetros, se mete uno también y ya. ¿Sí? Está aprendiendo a manejar uno una bicicleta, una motocicleta, y es con ese cuidado. Después que uno ya cree que sabe, dice: las motocicletas no debieron haberle colocado 2 ruedas sino una. Y levanta la unidad. Allá va el pastor, véalo, en una rueda, allá va fulano. Amén.
Si eso es lo que estoy diciendo, cuando ya levanto la motocicleta y voy en una rueda, estoy diciendo esta otra rueda le sobra. El exceso de confianza es peligroso. Y usted ve que la mayoría de accidentes se dan por el exceso de confianza. ¿Qué fue lo que llevó a Sansón al fracaso? Mire que dijo: esta vez me escaparé como las otras. Pero no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Qué fue lo que llevó a Pedro a negar al Señor? El exceso de confianza. El Señor le dijo: tú me negarás. Le dijo: no, Señor, y lo contradijo. Y luego el Señor le dijo: me vas a negar. Le dijo: vea, Señor, para cerrar este caso, si me toca dar mi vida por usted, cuente con eso, pero negarlo jamás. Y terminó negándolo. Bendito sea el Señor. Termino. Usted y yo gozamos hoy de muchas bendiciones y privilegios de parte de Dios. Pero si no somos vigilantes y temerosos de Dios, también corremos el peligro de caer. También corremos el peligro de fracasar. La palabra que el Señor nos daba esta mañana: Satanás se toma su tiempo esperando, pueda que hoy no lo logre, ya en esta fecha se está rascando y diciendo: y no lo pude tumbar, pero todavía me quedan unos días del 2019. Pero si no lo puedo acabar en este 2019, viene el 2020. La cosa puede pasar. Por eso nos dice la palabra: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Verso 11: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y le pone la coronita ahí al mensaje, verso 12: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Vamos a estar de pie, hermano. El exceso de confianza es peligroso. Que Dios nos ayude. Hoy estamos disfrutando de muchas bendiciones de parte de Dios. Que eso nos lleve a ser temerosos de Dios, a buscar a Dios y a servir a Dios y a ser vigilantes para no fracasar, para no terminar mal. Eterno Dios y Padre que estás en los cielos, alabo tu nombre, Señor. Toda la gloria y la honra es para ti.